Muy buenas noches para todas las personas que nos acompañan en este momento. Vamos a transmitir, esta conferencia que, eh, tenemos pendiente desde días anteriores. Hemos tenido un poco de problemas con la conexión a internet y se nos ha dificultado un poco eh, la transmisión para las conferencias y esperemos que ya se nos haya solucionado esta parte de lo que es el internet para poder dar comienzo a esta conferencia. Y demos inicio rápidamente para que pues esto se agilice de una forma más rápida. Buenas noches para Sonia, gracias por acompañarnos, Sonia. Esperemos si no se nos caiga la transmisión. Y vamos a empezar con este tema que hemos venido dejando pendiente, hemos venido posponiendo. Y los objetivos de estudiar esta conferencia 43, diversos tipos de yoes lujuriosos, es identificar algunos de estos defectos lujuriosos dentro de nosotros mismos, ¿sí? Para que de esta manera nosotros tengamos como más claro el trabajo que tenemos que hacer individualmente conforme a la muerte de esos yoes, y de esta manera pues nosotros podamos avanzar más rápidamente al proceso de castidad, ¿sí? Ese es el objetivo del estudio del día de hoy. Ahora, ¿qué es castidad? Castidad es, podríamos decir, lo contrario a lo que es el proceso de la lujuria. La lujuria podríamos decir que es un proceso interno donde uno siente una ansiedad, un desespero por querer sentir placer, ¿sí? Querer expulsar esa energía valiosa que está internamente dentro de nosotros, el semen en el varón y el orgasmo en la mujer, querer pues satisfacer ese placer bestial, ¿sí? A esto es a lo que le vamos a llamar pues la lujuria. Y la castidad pues es la no pérdida de esa energía, es querer o estar en un ánimo por querer resguardar esa energía misma para nosotros mismos, para estar en un equilibrio de calma y quietud, ¿sí? Ya que cuando nosotros somos posesos por este defecto de la lujuria, pues comúnmente estamos como bajo procesos muy alterados de ansiedad, de querer alimentar ese fuego, esas ansias que nos carcomen muchas veces por dentro, ¿sí? Nosotros acá pues vamos a hacer un estudio previo en la eliminación de esos defectos pasionarios grotescos y animalescos, para que podamos liberar la esencia, la conciencia y poder cristalizar nuestra propia energía creadora sexual y de esta manera llegar al proceso de castidad, ¿sí? Ahora tenemos que entender que en cada uno de nosotros, cuando estamos posesos por este efecto de la lujuria, pues internamente nosotros tenemos un órgano condartiguador, se le denomina así, que es como una colita que nosotros tenemos en los mundos internos, que es donde pues se condensa toda la energía pues negativa que hemos cuando por ejemplo llegamos a procesos de fornicación, pues toda esa energía se condensa en ese órgano condartiguador. Cuando nosotros somos posesos de los procesos de la lujuria, de los procesos pasionales que no podemos controlar, pues estamos dominados por el fuego del ego, ¿sí? La lujuria forma parte del ego y pues ciertamente si ustedes han experimentado o han visto en otras personas cuando no tienen control sobre su propia lujuria, pues cometen ciertos actos equivocados, pueden engañar a sus parejas, cometer adulterios, incestos, masturbación o cualquier tipo de aberración sexual. Incluso una persona puede llegar hasta violar a otra persona, ¿sí? Por este fuego del ego que es el que maneja el órgano condartiguador, donde se concentra toda esa energía del ego
¿sí? Que pues a la mayoría de seres humanos terminan manipulándolos. Cuando nosotros empezamos a trabajar todos esos detallitos del ego, todos esos instintos, esos impulsos grotescos que, que caracterizan a la lujuria, vamos a empezar a experimentar un fuego distinto, que en este caso es un fuego de la conciencia que lo va a manejar el Kundalini. ¿Sí? El Kundalini pues es una representación de la serpiente ascendente por nuestra columna vertebral, ¿sí? Por nuestra columna, esa energía va a subir hacia arriba, ¿sí? Lo que busca el ego o el órgano activador es que esa energía se expulse y se vaya hacia abajo, hacia esa cola satánica o hacia esa serpiente del activador. Cuando nosotros ya empezamos a eliminar todos esos detallitos que componen la lujuria en nuestra individualidad, pues esa serpiente del Kundalini va a empezar a activar su fuerza. Nosotros lo vamos a sentir como un ánimo, ¿sí? Como un ánimo, una paz, un equilibrio que vamos a empezar a sentir. Y en esos momentos, pues ese fuego, podemos decir que es un aspecto positivo ya hacia la conciencia que busca que nosotros empiecemos nuestro proceso de creación, ¿sí? ¿Bajo qué se va a cimentar nuestra creación? Bajo lo que es el proceso del segundo factor de la revolución de la conciencia, que es el nacimiento espiritual, ¿sí? O el suprasexo, ¿sí? Ahora, para esto debemos de entender que hay tres tipos de sexología. Está el sexo normal, que este tipo de sexualidad pues ya no se conoce, digamos, ampliamente ante toda la humanidad, ¿sí? Esta se basaba en la reproducción de la especie, pero sin llegar al acto de eyaculación, ¿sí? Lo utilizaban, pues, civilizaciones anteriores para poblar el planeta, pero no tenían como finalidad llegar a esa pasión donde la energía terminara quemándose o expulsando. Ahora, en la actualidad, en estos tiempos de desequilibrio muy fuerte, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que estamos siendo partícipes de lo que es el infrasexo, ¿sí? El infrasexo pues va encaminado a lo que es la degeneración, la tergiversación de lo que es una sexualidad superior, ¿sí? Donde pues ya se están implementando, se está invitando a las personas a que empiecen a cometer cierto tipo de aberraciones referentes al sexo, ¿sí? Para experimentar cada vez más placer, ¿sí? Lo que la gente o lo que la mayoría de la humanidad desconoce es de que en esos instantes en que una persona llega a experimentar una eyaculación, un orgasmo, se reproduce el ego dentro de nosotros mismos, ¿sí? ¿A qué hago referencia con el término ego? Esto sí lo quiero dejar muy en claro, porque bueno, el término ego se confunde mucho solamente con lo que es el orgullo, ¿sí? Con la vanidad, con la importancia, con el amor propio, pero el ego abarca lo que son los 7 pecados capitales. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que yo llego a experimentar una eyaculación, un orgasmo, creo en mi interior cada vez más lujuria, más pereza, más orgullo, más envidia, más codicia, más gula. eh, Ahí se me pasó el otro. Pero bueno, la idea es que bueno, se reproducen esos 7 pecados capitales dentro de nosotros mismos. Por eso somos muy propensos a estar padeciendo arranques de ira, arranques de tristeza, de melancolía, de odios, de resentimientos, ¿sí? De enfermedades incluso. Y pues la gente desconoce la raíz del mal y la raíz del mal es por el mal uso que se le da a la sexualidad, ¿sí? Y bueno, pues estos son los procesos de infrasexo que pues estamos viendo comúnmente en la actualidad. Y pues el estudio del día de hoy se basa en que nosotros pues le demos un interés o conozcamos los procesos para que pues podamos entrar a la práctica superior
donde vamos a regenerarnos a nosotros mismos y donde vamos a hacer unas creaciones de unos cuerpos existenciales del ser que se le conocen, que son unos conocer a profundidad todo el proceso en el que se desenvuelve el infrasexo, ¿sí? Para que cada uno de nosotros en nuestra individualidad hagamos un análisis de todos esos yoes que en este caso han ensuciado nuestra alma, nuestra psicología, empezar a eliminarlos, rescatar esa conciencia que se atrapó y de esta manera tener la energía pura para poder trabajar sobre la sexualidad superior. ¿Sí? Esa es la importancia de estudiar los efectos lujuriosos, ¿sí? Porque si nosotros queremos participar en este tipo de sexualidad sagrada, para regenerarnos a nosotros mismos, para cristalizar nuestra energía, para volvernos ángeles, para volvernos dioses, pues si no trabajamos esos defectos, tristemente pues esa energía va a terminar bajando, ¿sí? Porque tenemos que eliminar esos yoes para que nuestras propias energías, nuestras propias aguas se vayan cristalizando, vayan llegando a un nivel de pureza y ese nivel de pureza nos dé como resultado una potencia sexual para que nos sostengamos en este tipo de prácticas con una mayor fluidez. ¿Sí? Por eso la importancia de eliminar estos yoes. Porque les decía, si nosotros nos metemos de lleno a esta práctica sin haber eliminado todos esos detallitos del instinto, todos esos defectos pasionarios, todo eso que pues digamos la pornografía nos enseña, pues tristemente vamos a terminar cayendo en el mismo proceso. ¿Sí? Vamos a terminar degenerándonos más, haciéndonos más daño y reproduciendo el ego de una forma pues descomunal internamente dentro de nosotros. ¿Sí? Les decía, pues si nosotros seguimos en ese proceso de expulsión de esa energía, cada vez más va a ser más pesada nuestra psicología. Cada vez va a ser más pesada, más pesada, más pesada, al punto de estar en un completo pues sufrimiento. ¿Sí? Por eso es muy importante eliminar todos esos defectos de nuestra psicología. ¿Sí? ¿Cómo vamos a estudiar estos yoes lujuriosos? Primeramente pues debemos de empezar a hacer un trabajo previo de autorreflexión en llevarlos en lo que es la meditación reflexiva. ¿Sí? Debemos de empezar a meter ciertos defectos, ciertos gustos que tenemos sobre la misma degeneración sexual y empezarlos a eliminar, ¿sí? Empezar a eliminar todas esas sensaciones que están registradas en el instinto, la sensación de la eyaculación, los procesos pasionarios que hayamos vivido durante nuestra vida y también muy importante, empezar a morir de instante en instante en el diario vivir cada vez que esos yoes se manifiestan. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes, bueno, nosotros como hombres, que es más común que seamos posesos de estos defectos de la lujuria, pues si vamos por la calle y de pronto vemos una señorita, una mujer que va pues con una vestimenta pronunciada, ¿sí? Que pues digamos se ven sus piernas, se ve su pecho, se ve su cuerpo, su cabello, esa impresión que entra por nuestros ojos muchas veces nos genera estados de lujuria, ¿sí? Nos genera estados de morbo e imaginaciones mecánicas, de pronto empezamos a tener un desequilibrio en la mente, empezamos a proyectar cierto tipo de escenas muy fuertes referentes a la lujuria y en ese momento que se manifiestan todas esas sensaciones, es importante poner en práctica la muerte en marcha o la muerte psicológica que hemos estudiado en temas anteriores. ¿Sí? Si en ese momento esa impresión de ver a esa persona, hombre, mujer, me generó pues ciertos estados de morbo, picazón en mi parte sexual, Madre Divina, elimíname esta sensación de morbo. ¿Sí? Si de pronto en mi mente se empiezan a proyectar cierto tipo de escenas, de películas muy lascívicas, muy grotescas, referentes a la lujuria, Madre Divina, elimíname este defecto psicológico. ¿Sí? Si de pronto la respiración se me empieza a alterar, empiezan los latidos del corazón a acelerarse, Madre Divina, elimíname este defecto psicológico.
Si de pronto, pues, igual al ver, no sé, a lo mejor un cuerpo escultural, los ojos se nos tensionan, si las pupilas se dilatan, ahí, Madre Divina, elimíname esta tensión en mis ojos. ¿Sí? Importante estar centrados en la atención hacia lo que es nuestra parte sexual, porque aquí es donde se nos alborota muchas veces el morbo, y en la mente también, ¿sí? Donde pues ya empiezan a proyectarse cierto tipo de escenas, de defectos, y bueno, el hecho de que nosotros demos rienda suelta a esas películas psicológicas que plasman nuestra mente, en ese momento pues todos esos yoes se están alimentando. Sí, por eso es muy importante parar ese proceso de mecanicidad en el pensamiento con la petición: Madre Divina, elimíname este pensamiento. Madre Divina, elimíname esta sensación de lujuria. Y de esta manera empezamos a quitarle fuerza, ¿sí? A quitarle esencia, a quitarle pues esos procesos que comúnmente se venía alimentando la lujuria. Y de esta manera poco a poco ir rescatando el proceso de castidad. ¿Sí? Por eso es muy importante que hagamos como ese proceso de autorreflexión íntima. Por ejemplo, igual si pues a lo largo de nuestra vida nos degeneramos mucho, hemos practicado cierto tipo de actos que digamos nos han marcado, en este caso en ser como apegados a ese tipo de actitudes lujuriosas, ¿sí? Pues es muy importante meterlos en meditación, ¿sí? Recordar escenas vividas, escuchen bien, escenas vividas de todas esas encuentros que hemos tenido con pues, exparejas, con nuestra propia pareja, y empezar a eliminar cada defecto que se haya manifestado. Vamos a ir estudiando, bueno, en este mismo estudio, todo lo que se va alimentando en los procesos de la lujuria, para que cada uno de ustedes vaya conociendo cómo empezar a trabajar estos yoes lujuriosos, ¿sí? Como les decía, bueno, la lujuria pues siempre se manifiesta lo que es a través del deseo, ¿sí? Aquí es donde les decía al principio, se manifiesta como ese fuego, ese desespero, esas ganas de querer sentir esas contracciones, ese placer momentáneo, ¿sí? Todo se manifiesta a través del deseo. Viene a través de nuestra mente, donde pues ya viene también la justificación, donde pues es algo muy rico, no me puedo negar a eso, ¿sí? Es lo que me da vida, ¿sí? Es lo más rico que uno puede disfrutar, ¿sí? Todas esas son justificaciones de la mente que nos orillan o nos empujan a que nosotros empiecemos a cometer cierto tipo de errores, ¿sí? O de abominaciones sexuales. Y de esta manera pues terminamos en actos de mala voluntad, en la acción. ¿Sí? Si una persona no sabe controlar su deseo, lo reprime, no sabe morir psicológicamente, pues empiezan los procesos de justificación a la mente, y pues de tanto alimentar esas justificaciones, esas películas psicológicas, terminan entrando a la acción, ¿sí? En la mala voluntad terminan en procesos de masturbación, engañando a las parejas, cometiendo pues actos infrasexuales, eh, entre otro tipo de acciones que bueno, ya vamos a empezar a hablar más adelante de lo que pues uno puede experimentar, ¿sí? En la fornicación pues entiéndase que es llegar al orgasmo y a la eyaculación, porque bueno, este término de fornicación se está también pues muy torcido el término, bueno, el significado más que nada, ¿sí? Porque este significado, este término, se, se interpreta como engañar a tu pareja o estar con una persona con la que no estás casada, ¿sí? Y eso es totalmente falso, ¿sí? Aún así estemos casados con una persona, sea por un papel, por una iglesia o por alguna otra religión, ¿sí? El hecho de que nosotros lleguemos a la expulsión de esa energía, ¿sí? Orgasmo o eyaculación, pues estamos fornicando, ¿sí? Sea una novia, sea nuestra propia esposa, el hecho de que lleguemos
a esto estamos fornicando, ¿sí? Hay varios tipos de fornicación que cada uno de nosotros llega a experimentar. El primero, pues, es algo muy común, que es muy experimentado por la juventud, por no controlar ese libido sexual, que es el proceso de masturbación. Está lo que es la polución nocturna, que es algo que se le conoce como sueños húmedos. Y pues está el sexo en vagina, ¿sí? Que es pues, lo más común que se conoce entre las parejas. Y pues a través de estos tres actos es como se llega a la pérdida de esa energía que está dentro de nosotros mismos. A esto es a lo que le vamos a llamar fornicación, ¿sí? Hablemos un poco de lo que es la polución nocturna o los sueños húmedos. Este tipo de circunstancia o este tipo de acción que pues todos hemos pasado por algo así, se da por lo que son las impresiones no transformadas, ¿sí? Era lo que les decía hace un momento. Cada que nosotros vemos cierto tipo de imágenes de personas, de películas, de videos, ¿sí? De lo que ustedes pues logren percibir con sus cinco sentidos, sean visuales, auditivas, muchas veces hasta un sonido nos activa la lujuria, un buen perfume femenino, un buen perfume masculino, ¿sí? Nos alborota esa lujuria, ¿sí? Al probar cierto tipo de, igual pues probar por ejemplo cierto tipo de perfumes de otras personas, pues es lo que pues nos genera ese tipo de lujuria, ¿sí? Todo lo que es táctil también, si nosotros por ejemplo recibimos un abrazo de una mujer o de un hombre, y si es pues como nuestro prototipo, pues en ese momento, si ustedes se observan, pueden darse cuenta que en ese momento rápidamente uno pues se le activa la lujuria internamente, ¿sí? Cuando uno se termina identificando ya con esto, con este tipo de impresiones, pues vienen lo que son las ganas de probar, ¿sí? Rápidamente la emoción empieza a alborotarse, ustedes si se autoobservan pueden darse cuenta que la respiración empieza a alterarse, los latidos del corazón empiezan también a acelerarse y los procesos mecánicos de la mente empiezan a desear, empiezan a proyectar, a imaginar cierto tipo de circunstancias con esas personas y pues al paso del tiempo, del día, eso se queda como plasmado dentro de nuestra mente, ¿sí? Como está recordando esa persona, la estamos visualizando, imaginando, hasta llegar al punto de lo que es un sueño. Si se alimenta tanto durante el día que en el mundo de los sueños pues se termina proyectando. ¿Y qué es lo que sucede? Pues al proyectar todas esas escenas que alimentamos durante el día por esas impresiones, como allá en el mundo astral no existe la personalidad, pues allá digamos que allá todos los defectos de la lujuria se alimentan de una forma pues sin límite, ¿sí? Y en esos momentos pues puede tener cierto tipo de escenas pues muy fuertes, ¿sí? Referentes a la fornicación, y en ese momento se baja esa vibración a través del cordón de plata hacia el cuerpo físico y pues si no transformó esas emociones, esas impresiones que tuvo, sean visuales, auditivas, olfativas, no las eliminó con la muerte psicológica, lo sueña, sus sueños se vuelven pues muy turbios, muy pesados, referentes a la misma lujuria, y termina teniendo una polución nocturna, ¿sí? Los maestros nos dicen que pues la mayoría de estas poluciones nocturnas se dan pues en el 90% por las impresiones que nosotros tenemos hacia el exterior, ¿sí? Y vean, en esos sueños que nosotros pues ya empezamos a proyectar, pues ya es donde se empieza a ver esa lascivia, ese deseo sexual frustrado, donde pues no podemos estar con la persona, la mente empieza a imaginar, empieza pues sí, digamos, alimentarse mecánicamente
Y aquí es donde uno empieza como pues a provocarse, empieza uno a sentir como ese fuego que lo empieza a calcomer, lo empieza a poner en ansiedad. Ya uno empieza a provocar a la otra persona para que se dé esa circunstancia donde pues se llegue a la fornicación. Y pues lo más común en todas las personas es que pues eh, requieran de la pornografía para poder seguir alimentando esos yoes que se encuentran dentro de nuestra mente, plasmando todo ese tipo de imágenes fuertes y grotescas para pues después sentir, ¿no? Sentir todas esas sensaciones, ponerlas digamos como en acción, ¿sí? Y todos estos procesos donde pues uno ve esas películas, esos videos 3X que pues obviamente son muy fuertes, todas esas impresiones se quedan dentro de la mente, ¿sí? Los yoes se apoderan de todo ese tipo de escenas y en el mundo de los sueños pues se vuelven a plasmar, ¿sí? Ahí es donde ya nosotros nos vemos cometiendo cierto tipo de actos pues fuertes y eso es lo que pues termina llevándonos a la polución, ¿sí? Igualmente pues es importante eliminar todo lo que es ese deseo sexual frustrado. Hay personas que, por ejemplo, pues ya tienen mucho tiempo sin tener pues, intimidad con una persona y esto hace que pues se genere como cierta lascivia, que es el deseo sexual frustrado. Y pues eso es como, podríamos decir, algo muy peligroso, ¿sí? Porque si nosotros no matamos toda esa ansiedad, toda ese fuego, ¿no? Que nos alborota, nos calcome, pues es aquí donde ya nosotros podemos terminar cometiendo actos muy fuertes, ¿sí? Actos de violación, de masturbación, y bueno, pues ya de aquí a todo eso, ese deseo sexual frustrado, donde todo el día estamos pensando en cómo expulsar esa energía, es lo que comúnmente nos lleva a las poluciones nocturnas, ¿sí? Se dice que pues una polución nocturna para las personas que ya hemos practicado la muerte psicológica, el tener una polución, pues nos revive alrededor de 5 a 10 mil hasta 50.000 defectos psicológicos, ¿sí? O detalles psicológicos que hemos eliminado. Por eso es muy importante no dejarnos, digamos, atrapar por ese tipo de impresiones, ¿no? Que comúnmente vemos en el exterior. Ahora hablemos un poquito de los procesos de masturbación, que es donde pues ya entra como tal la pornografía. Este proceso de masturbación pues se da pues por dos aspectos, ¿sí? Se da por el aspecto solitario y pues se da por también la participación colaborada, ¿sí? En el acto solitario pues empieza a alimentarse primeramente que todo pues por lo que es la pornografía, ¿sí? Que es algo pues muy común, digamos, en todos los adolescentes, bueno, en personas de toda edad, pero es donde se ve más fuerte, digamos, que es en los adolescentes que pues al tener demasiada energía no saben cómo controlar ese libido, terminan viendo cierto tipo de escenas fuertes y pues ya es donde entran en procesos de masturbación, ¿sí? Empiezan a desarrollar pues actos o defectos automosexuales. Eh, por ejemplo, en las mujeres pues empiezan a necesitar de ciertos aparatos falos artificiales, vaginas artificiales para lograr llegar a ese autoplacer, vibradores, muñecas de hule, otro tipo de eh, pues objetos, ¿no? Que nos ayudan a lograr ese tipo de placer. Y pues en este acto solitario eh, pues se alimentan dos defectos psicológicos muy pesados, que se le conoce como el incubo y el sucubo, ¿sí? El incubo es el de la mujer y el sucubo es el del hombre, ¿sí? Bueno, en este caso, el incubo para la mujer es un hombre, ¿sí? Y el sucubo para el hombre es una mujer, ¿sí? En este proceso donde pues ya la persona usa sus manos para eh,
poder llegar a este proceso de expulsar la energía, empieza a plasmar dentro de su mente a la mujer deseada, al prototipo de mujer que le es acorde para excitarse, empieza a imaginarla, empieza a hacer uso de sus manos o de ciertos aparatos hasta llegar a la expulsión de esa energía, ¿sí? En ese momento, pues se alimenta esa parte oscura dentro de nosotros mismos, que es ese sucubo, ese incubo, que, bueno, pues termina creándose en nuestra psicología como, pues, si fuera literalmente un monstruo, ¿sí? Que es el que, pues, comúnmente nos mete en parálisis de sueño, ¿sí? Porque, pues, es un defecto que se alimenta a través tanto de la energía sexual, de la parte emocional y de la energía mental, ¿sí? Por eso, pues, digamos que es un acto, pues, muy pesado, muy fuerte, que deja, pues, unos estragos demasiado negativos en una persona, por ejemplo, en un varón que practica mucho este tipo de masturbación solitaria. Al plasmar esas mujeres, esas personas en su mente, empieza a imaginar los gestos de esa mujer, empieza a imaginar sus órganos, digo, perdón, digamos su cuerpo, ¿sí? Empieza a plasmarlo dentro de su mente. Al estar haciendo ese acto, está mandando energía emocional, energía mental y energía sexual, ¿sí? Y poco a poco, ese yo que está creando con esas tres energías, pues termina como tal despertándose, creándolo en su interior, y la persona termina pues como volviéndose afeminado, teniendo ciertos actos femeninos, ¿sí? De los que él plasma en ese proceso de masturbación, pues terminan como apoderándose de él mismo, ¿sí? Empieza a actuar de manera femenina, y pues poco a poco empieza a hacerse como homosexual, ¿sí? Por eso, pues este proceso de masturbación solitaria, aunque ustedes pues no lo crean, es pues un factor principal de que todos los hombres estén volviéndose homosexuales, ¿sí? De igual forma en mujeres, una mujer que pues comete este acto imaginándose cierto tipo de presencias masculinas, pues se va a su energía emocional, se va a su energía mental y se va a su energía sexual, ¿sí? Al punto de que pues esa imagen o esa incubo, en este caso, termina hasta pues teniendo fuerza para plasmarse en el mundo físico, ¿sí? Porque se le están dando esas tres energías. Es por eso que, bueno, muchas personas, como les decía, experimentan eso de las parálisis de sueño, que pues se les sube como el muerto, que le dicen. Y eso es porque pues ese tipo de incubos o subcubos que nosotros mismos hemos creado a través de esos procesos de masturbación, pues ya empiezan a plasmarse, tienen cierta fuerza, y en el momento en que nosotros pues tenemos un poco de energía de resguardo, pues esos yoes no la roban, ¿sí? Y pues bueno, esto también la larga hace que pues este tipo de personas que se dedican a hacer uso de la masturbación empiezan pues a volverse muy retraídos hasta el punto de que también pues llegan al celibato, ¿no? Porque pues ya nadie se les quiere acercar, como que pues emanan una vibración muy pesada, muy sucia, están muy sucios internamente, y pues empiezan a hacerse como pues muy solitarios, ¿sí? Como que pues todo el tiempo se apartan de los demás, el mismo incubo y subcubo que se queda dentro de ellos mismos hace que emita como una vibración para que pues en este caso las mujeres se alejen del varón, o los varones se alejen de la mujer. Así el hombre pues sea atractivo, la mujer sea atractiva, el hecho de que pues ese incubo, subcubo esté dentro de sí, ¿sí? Hace que pues aleje a lo que es una pareja, ¿sí? Porque pues son defectos pues muy pesados, ¿sí? Que se crean a través de lo que es esa masturbación. Ahora encontramos otro tipo de masturbación ya un poco más fuerte,
que bueno, esto ya se le conoce como una masturbación colaborada, que de igual forma se puede dar de una forma manual, donde ya es, digamos, entre parejas, ¿sí? Puede ser entre pues un hombre y una mujer, entre dos mujeres, entre dos hombres, donde pues ya hay pues ya aberraciones ya más fuertes como sexo anal, donde ya pues participan dos aspectos de, del yo homosexual, que es el yo cacorro, se le conoce así, que es digamos el polo activo que le gusta penetrar, y pues está el yo marica, que es el efecto que pues le gusta ser digamos penetrado, ¿sí? Estos pues ya son defectos muy pesados. Esto es un tipo de masturbación, ¿sí? No es como tal una sexualidad. Esto se le conoce como masturbación, pero pues ya es un acto de masturbación pues ya demasiado degenerado, que pues lleva a la persona ya en ciertos puntos extremos a la locura. Esa energía conecta directamente al órgano condartiguador, llevando a las personas a una degeneración mucho más rápida, ¿sí? Si el simple hecho de masturbarse, ¿sí? De forma solitaria, los maestros nos dicen que es como si una persona tuviera 10 relaciones sexuales, ¿sí? A eso equivale una masturbación, ¿sí? Como si una persona tuviera 10 relaciones sexuales fornicando, es lo que equivale a una masturbación, ¿sí? Por eso es que vemos que pues nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, actúan como pues idiotas, como locos, ¿sí? No tienen como control de sí mismos, no todos, ¿verdad? Pero bueno, en su mayoría los que practican este tipo de aberración curiosa terminan pues teniendo unos desequilibrios muy fuertes, son muy viciosos, son muy groseros, son muy agresivos, sí, o sea, esos mismos yoes que están reproduciendo con este acto los hacen tener pues desequilibrios muy fuertes, sí. Por eso es que pues es preciso que ustedes sepan esta información, la compartan a todas las personas, más que nada pues a los jóvenes adolescentes que van creciendo y que pues se tiene ahorita en la actualidad un fácil acceso a la pornografía. Es importante que nosotros pues compartamos esto, ¿no? Para que todas esas generaciones pues no terminen degenerándose, echándose a perder, pudriéndose y no terminen cayendo en tipos de masturbación mucho más fuertes, ¿sí? Igual pues este tipo de masturbación colaborada, refiriéndonos al sexo anal, pues también vemos que se da entre parejas hombre y mujer, ¿sí? Donde pues se practica este tipo de masturbación que también pues alimenta el yo cacorro en el hombre y la mujer pues desarrolla ese yo marica internamente, ¿sí? Ahora, otro efecto o otro tipo de masturbación es el sexo oral, ¿sí? Que es bucofálico, bucogenital, ¿sí? Donde ya pues el hombre le practica sexo oral a una mujer o la mujer al varón. Esto también se le conoce como un acto de masturbación, ¿sí? Y vemos que pues este defecto psicológico es, digamos, muy abominable, muy fuerte, porque cada vez más quiere satisfacerse de una forma más, pues más fuerte, más agresiva, ¿sí? La lujuria es así. Cada vez una persona quiere experimentar más placer y más placer y más placer y más placer, al punto en que pues ya empieza a practicar el bestialismo, ¿sí? Por ejemplo, empieza a ser masoquista en el acto sexual, donde pues ya golpea a la mujer o el varón a la mujer al varón o el varón a la mujer, donde incluso pues ya en casos ya muy degenerados, muy pero muy pesados, ya se empieza a tener pues masturbación, incluso con animales, que esto bueno, les repito, ya son actos muy bajos, que bueno, son contados, ¿no? Que se han escuchado, que pues personas practiquen ese tipo de sexualidad ya con animales, con perros, con caballos, ya son actos de bestialismo muy fuertes. De aquí pues viene lo que es la necrofilia, que también ya es un acto muy bajo, donde pues ya la persona desarrolla cierto gusto por eh, tener sexo con una persona fallecida o un muerto, o también
este defecto se alimenta en el momento en que pues queremos mantener una relación con una persona que digamos está dormida, que no está como activa en esa parte, en estar receptiva en el mismo acto, sino que pues está como dormida, en que nosotros queramos como abusar de ella. A esto ya se le conoce como pues necrofilia, ¿sí? Todos esos ya son defectos pues muy fuertes, muy pesados, que pues ya una persona en estos puntos ya es como una semilla podrida, que pues ya no tiene como compostura, podríamos decir, ¿sí? Porque pues cada vez más quiere sentir más placer y más placer y más placer y más placer, al punto de que ya llega a cometer estos actos demasiado bajos, ¿sí? Y pues ya las consecuencias de forma global de la que es la masturbación, pues nos lleva a la impotencia, ¿sí? Donde pues vemos también que pues muchos de nosotros jóvenes, adolescentes o adultos, ya no sienten excitación por una mujer, ya no sienten, eh, pues sí, digamos, eh, ese líbido activo hacia el sexo opuesto, ¿sí? Ya no, pues, tienen erecciones, ya no hay lubricación por el hecho de que, pues, ya se degeneró uno con tanta masturbación. Tenemos tan presentes esas imágenes pornográficas fuertes, que pues ya alimentamos yoes muy pesados, que pues necesitamos algo muy, pero muy fuerte para que nos logre poner en erección, para que nos ponga en lubricación, ¿sí? Ya una pareja como tal, pues ya no nos genera ningún gusto. Es aquí donde ya tenemos como esa impotencia, ¿sí? También se da lo que es la eyaculación precoz. Una persona que pues abusa mucho de lo que es la masturbación, se graba esa sensación en el cerebro, en el centro instintivo, y en el momento en que recibe un poco de excitación, ¿sí? En cuestiones de segundos, se derrama la energía, ¿sí? Por lo mismo de que se queda tan grabada esa sensación, sí que experimenta al derramar esa energía, que con activar tantito la energía, recibir un rozón en los pechos, recibir hasta incluso un abrazo a una persona, pues rápidamente se excita o pues sí, siente estados de morbo y rápidamente pues es propenso a eyaculación precoz, ¿sí? Ya en actos muy degenerados, ya donde pues la persona probó sexo anal, sexo oral, bestialismo, necrofilia, violaciones de todo tipo, llega al celibato, ¿sí? Llega al hartazgo donde pues ya siente como asco, repulsión al sexo, ¿sí? Y esto ya es como un acto muy bajo, al que llega una persona, ya es de lo más bajo, de lo más bajo, ya siente odio al acto sexual, y pues, como les decía, pues terminan los hombres volviéndose homosexuales, ¿sí? Por plasmar todas esas imágenes en la mente de mujeres, y pues es algo que al paso del tiempo, entre más se agudiza, más la persona va despertando este yo homosexual, ¿sí? Por eso es que vemos que pues este tipo de yoes se ve muy en cantidades grandes en lo que es la humanidad, ¿sí? Digamos como que se disparó demasiado el hecho de que haya pues demasiados homosexuales, ¿sí? Por los mismos procesos de masturbación que pues se ha tenido, ¿sí? Y ahora pues estudiemos el proceso de lo que es el sexo en vagina, que es pues lo que vivencian en este caso las parejas cuando se casan. Y pues aquí vemos que entra primero lo que es el defecto de la reproducción, los defectos de la prostitución, el adulterio y la brujería, ¿sí? Hablemos primeramente de lo que es la reproducción. Este aspecto de la reproducción se da en donde nosotros pues somos solteros, somos jóvenes, somos adolescentes, cuando pues esa energía está como en su punto máximo, donde pues ya empezamos a sentir gusto por el sexo opuesto, empiezan a entrar defectos de la conquista, donde pues ya hay noviazgos con pues sí, nuestras primeras parejas de adolescencia, ya entran defectos pues
donde ya uno pues desarrolla, por ejemplo, el yo que quiere ser papá, que quiere ser mamá. Se dan los procesos del embarazo. Y bueno, aquí ya se empiezan a alimentar defectos también muy pesados, como por ejemplo el sexo en el embarazo. Ese es un pecado contra natura, ¿sí? Ya que pues interrumpe el proceso de gestación de un ser y pues al no respetarse ese proceso, pues uno está como cometiendo un acto en contra de esa naturaleza, ¿sí? Y más pues si va en el aspecto de alimentar la propia lujuria, llegar a expulsar esa misma energía, ¿sí? Posteriormente pues se empiezan a dar los matrimonios, donde pues ya consuman su relación, dos personas se juntan, se casan, eh, ya se da pues el proceso del parto, donde pues ya el yo papá, el yo mamá empiezan a manifestarse, se dan los procesos pues de la lactancia, la crianza también pues ahí empieza uno a alimentar, bueno, estos defectos, porque bueno, detrás de todo esto de la crianza pues hay muchos defectos que también pues se alimentan, ¿sí? Ya posteriormente, en el proceso que va la relación avanzando en ese mismo matrimonio de padre y madre, pues ya empiezan a optar por empezar a utilizar anticonceptivos. Las mujeres pues empiezan a utilizar cierto tipo de DIUs, se les conoce aquí en México, que bueno, los implantan en el útero para que pues, la mujer pues pueda tener libertad en tener infrasexo, llegar al orgasmo, llegar a la eyaculación sin tener un hijo. El varón pues acude eh, a hacerse cierto tipo de ligaduras, bueno, ahorita no recuerdo el nombre, eh, a utilizar pues bombones o cierto tipo de eh, sustancias o medicamentos, ¿no? que impidan la concepción, ¿sí? Y bueno, todos estos son defectos también muy pesados, ¿sí? Que pues ya son como pecados contra nuestro propio cuerpo, ¿sí? Que pues ya es donde aquí uno pues ya le empieza a dar como más rienda suelta a la degeneración, ¿sí? Ya por ejemplo pues empiezan a darse los abortos en algunos casos, donde pues ya las mujeres empiezan a consumir cierto tipo de pastillas para que no se dé la concepción. Como les decía, en unos casos extremos hay mujeres que se cauterizan las trompas de falopio, los hombres también se cauterizan eh, por donde pues se da el proceso de donde pasan los espermatozoides. Y bueno, ya aquí es donde ya la persona al hacerse todo este tipo o de recurrir, en este caso todos este tipo de anticonceptivos, pues empieza la degeneración sexual, ¿sí? Empiezan a tener desequilibrio en la parte sexual, teniendo pues un sexo pues muy desenfrenado, ¿sí? Entre esposo y esposa, hasta el punto de llegar al hastío, ¿sí? A la insatisfacción, al asco, a la repulsión hacia la pareja. Y pues eso es algo muy común que se ve en las parejas, que vemos que pues se juntan un tiempo, un año, 2 años, medio año, y pues ya de un día para otro ya se dejaron, ya se odian, ¿sí? Y eso es por el proceso que pues se vivió, ¿sí? Se alimentaron cierto tipo de yoes, utilizaron anticonceptivos, tuvieron un desequilibrio en la parte sexual, degenerándose hasta el punto de llegar al asco, ¿sí? A la repulsión del uno del otro. Y pues una vez ya dándose este proceso, vemos que pues empiezan a dar las separaciones, los divorcios, y pues ya aquí la persona, hombre o mujer, recurre a lo que es el adulterio, ¿sí? Lo que es la infidelidad, donde pues ya entra el amante, ¿sí? Donde pues por ejemplo ya pues el varón empieza a buscar a alguien más que le satisfaga, ¿sí? Porque pues ya la mujer que tiene ya le da asco, ya le da horror, ya no siente deseo, ya se sació hasta el cansancio con esa mujer. Lo mismo pasa con la mujer hacia el hombre, si ya se sació, ya siente asco hacia el varón, siente repulsión, empieza a ver hacia un lado,
hacia el amigo, hacia el vecino, ¿sí? Y aquí es pues donde ya empiezan a moverse de nuevo todos estos defectos de la conquista, del noviazgo, eh, de pues querer experimentar otra vez sexo para embarazarse, algunos nada más para pues para procesos de lujuria nada más, algunos pues piensan en matrimonios y bueno, se vuelven a alimentar de nuevo sus yoes y pues en casos también extremos vemos que se dan los procesos de incesto, donde pues ya en esos adulterios ya empiezan a tener relaciones con, por ejemplo, gente que está cerca del círculo, ¿sí? Por ejemplo, en la misma casa con el suegro, con el primo, con el hermano, ¿sí? Ya empieza a tener como desequilibrios fuertes en la parte sexual, haciendo referencia al adulterio, donde ya se engaña, se traiciona a la pareja. Ya en otros casos, pues hay parejas que buscan experimentar otro tipo de emociones más fuertes para consolidar, entre comillas, su relación y entrando a procesos de intercambios de parejas, ¿sí? Tríos, orgías, ¿sí? Todo lo que se le conoce como el mundo swinger o algo así. Ya las personas empiezan a recurrir a ese tipo de degeneración, ¿sí? Donde pues ya la energía, las esencias empiezan a mezclarse. Eh, los varones empiezan a desarrollar lo que es el Juan Tenorio, que pues les gusta a cualquier lugar que van, pues tener como pues una conquista, una pareja, una esposa, el Casanova, que le gusta estar todo el tiempo conquistando mujeres, el defecto que se le conoce como Doña Inés en la mujer, que pues también le gusta tener como pues varios varones a su disposición, ¿sí? Y es aquí donde pues ya empezamos a ver que hay desequilibrios fuertes en triángulos amorosos, ¿sí? Donde pues ya es como tal una orgía, ¿sí? Se le conoce como adulterio porque ya se mezclan más de dos energías, ¿sí? Recuerden que pues en el momento en que nosotros tenemos una relación con una pareja, es nuestra energía contra su energía, si se mezclan en el acto, pero pues si el varón o la mujer está adulterando, pues ya viene la energía de un tercero, ¿sí? Ya empiezan a mezclarse ese tipo de energías y este tipo de adulterio se vuelve muy placentero porque el hecho de que se empiecen a mezclar más de 3 4 energías, el proceso sexual se vuelve cada vez más placentero, ¿sí? Una eyaculación que se experimenta bajo una masturbación, bajo un acto sexual en matrimonio, no se compara con un acto sexual o con una eyaculación en un adulterio, ¿sí? Se experimenta, podría decirles yo, como 10 veces más placer, ¿sí? El hecho de sentir, de recibir una energía de un tercero o de un cuarto, de un quinto en un acto sexual, hace que la persona se vuelva cada vez más degenerada, más apegada, siente pues niveles de placer más grandes. Por eso es que pues todas las personas que entran en este tipo de círculos o de triángulos de orgías, pues es muy difícilmente que salgan de ahí, ¿sí? Porque constantemente están sintiendo cada vez más y más placer, ¿sí? Y al sentir pues cada vez más ese placer, ¿sí? Desgarrador del mismo fuego del ego, empiezan ya a tener pues gustos por copular con un menor, con tener pues varias mujeres al día, tener varias prácticas al día, ¿sí? Ya no se conforman con una vez por la noche, sino que constantemente quieren estarse alimentando de ese bestialismo, de ese mismo pues adulterio. Ya empieza uno a practicar pues el sexo enfermo, aunque uno esté enfermo, esté pues en un mal estado, pues ya a uno no le interesa, ¿sí? Y ya pues como tal también el sexo se vuelve cada vez más enfermo, más grotesco, sin respeto. Ya hay pues abuso sexual, donde pues ya uno obliga a la pareja a cometer ciertos actos, ¿sí? Uno mismo se autoobliga, ya hay momentos en que uno pues ya siente como eh, hastío por tener actos sexuales, pero uno mismo como que se autoobliga, empieza a ponerse en actividad del sadismo,
el masoquismo, ¿sí? Donde pues ya el acto sexual escala a unos niveles más fuertes, ¿no? Donde pues ya se tiene que lastimar el cuerpo de la persona para sentir pues placer. Y pues también vienen ya actos de prostitución, ¿sí? Donde, por ejemplo, los varones, ¿sí? Donde pues ya se hastiaron de su esposa, de su pareja, ya colmaron hasta el cansancio su lujuria, pues ya empiezan a recurrir a alquilar mujeres, ¿sí? De prostitutas en este caso, a acostarse con ellas, ¿sí? Eh, Algunas mujeres pues que ya, digamos, se quedan solas, ¿no? Porque a lo que pues comúnmente se le llama mamás solteras, algunas pues empiezan a prostituirse, ¿sí? Empiezan a querer sacar un provecho económico de hombres, de varones, a cambio de pues acostarse con esa persona, ¿sí? Tener un acto sexual, ¿sí? Estos, bueno, son casos contados, pero se dan, ¿sí? Donde pues ya, bueno, es más común en los hombres, ¿no? Que pues constantemente salen de trabajo, salen a algún lugar, hay mujeres de compañía, pues se alquilan para que uno derrame la energía. Las mujeres llegan a estos procesos de prostitución cuando pues ya se encuentran en un punto vulnerable, donde están como mamás solteras o están en aprietos económicos, empiezan a recurrir a la prostitución, ¿sí? No como tal a lo mejor de ponerse en una esquina, de trabajar en un bar, pero el hecho de que empiezan a sacar provechos económicos de los varones a cambio de acostarse con ellos, están alimentando su defecto de la prostitución, ¿sí? Y pues bueno, en algunos casos ya empieza la promiscuidad a través de proxenetas, donde pues ya empiezan a alquilarse como tal, pues como mujeres de la calle, damas de compañía, eh, referidas o masajistas, ¿no? Donde pues ya saben el proceso que tienen que hacer para sacar algún provecho económico, ¿sí? Y bueno, eso es lo que pasa en la mayoría de los matrimonios que terminan pues consumándose, y ya en actos pues ya muy bajos y degenerados pasa uno de los defectos de la brujería, ¿sí? En estos defectos de la brujería ya hay, podríamos decir, un nivel de maldad mayor, porque aquí las personas como característica principal ya tienen ciertos conocimientos sobre el sexo, más para nosotros que estamos, digamos, en el conocimiento, que ya sabemos cómo es que funciona la sexualidad. Eh, si nosotros cometemos un acto de este tipo, de llegar a la masturbación, de engañar a la pareja, pues ya estamos entrando en un nivel de brujería, ¿sí? Recuerden que pues este es un acto sexual, pues es un proceso alquímico, es magia, ¿sí? Es un acto de magia, donde pues o nos creamos o nos destruimos, ¿sí? Y ya aún así teniendo el conocimiento de que pues si nosotros fornicamos, creamos maldad en nuestro interior, decidimos hacerlo por mala voluntad, pues ya empezamos a alimentar ese defecto brujo dentro de nosotros mismos, ¿sí? En otros aspectos exteriores hay personas que pues ya empiezan a dedicarse a hacer amarres con ciertas personas a través de la misma energía creadora sexual. Todos esos son amarres, ligues, venganzas en contra de otra persona, ¿sí? Por haberla engañado, por haber sido con otra, por haber sido con otro. Es muy común escuchar ese tipo de pláticas, ¿no? Donde pues la persona recurre a cierto tipo de personas para que hagan pues trabajos referidos a hacer daño a la otra persona, ¿sí? También alimentamos el efecto brujo internamente dentro de nosotros cuando practicamos el sexo con odio hacia una pareja, ¿sí? Cuando ya practicamos sexo con tal de dar celos a una pareja, donde por ejemplo las mujeres ya empiezan a usar el sexo para manipular a los varones, donde ya los varones empiezan a conocer, pues ya, bueno, empiezan a tener más que nada sabiduría sobre el sexo, de meterse con menores para recibir lo que le llaman colágeno, sí, igual las mujeres, ¿no? Que usan mucho ese término, ¿no? Lo usan mucho a burla, pero
ese tipo de yoes son yoes de la brujería, ¿sí? Porque ya saben que el hecho de copular con un menor, pues se adquiere cierto tipo de energía. El hecho de que una persona tenga una carga energética mayor referente a sus defectos psicológicos, pesadez egoica, hace que pues el hecho de copular con un menor que no tiene tanta maldad jale mucho más energía y termine como dejándolo pues totalmente, mmm, digamos, vampirizado, ¿no? Extraído de toda su energía. Por eso es que pues en las altas alcurnias de los famosos, por ejemplo, recurren a ese tipo de prácticas de brujería, donde pues violan a los niños o tienen sexo con menores para mantener esa, esa juventud, ese brillo en su rostro, ¿sí? Y todo esto pues son defectos de la brujería, ¿sí? Y bueno, pues eso es para tenerlo en cuenta, para que ustedes pues vean esos detalles en su interior, qué es lo que han alimentado o están alimentando, para de esta manera pues tener, digamos, su, su análisis, ¿no? De qué es lo que tienen que trabajar. Y bueno, como les decía, pues esta eliminación se basa en estudiar un defecto, ¿sí? Recrear esas escenas que hemos vivido y pues estudiarlas, ¿sí? Dedicarles una hora, 2 horas, media hora, 40 minutos, bueno, ya cada uno verá en el tiempo que dispone, diariamente, ¿sí? Diariamente debemos de estudiar el defecto de la lujuria. Y pues los maestros nos dicen que esto debe de ser toda la vida, porque la lujuria abarca muchos detalles, muchísimos aspectos, y pues es importante nunca dejar como pues de lado este defecto psicológico, ya que si lo dejamos como herido, medio trabajado, pues es muy común que este defecto nos ataque a través del mundo astral con cierto tipo de escenas lujuriosas y termine poniéndonos o dejándonos en poluciones nocturnas, ¿sí? Por eso es importante, en el momento en que agarremos un yo a trabajar, seamos constantes en eliminarlo, 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 hasta que veamos internamente cómo pues cae al abismo, ¿sí? Digamos, cae como encerrado en ese abismo. Y pues aquí es donde nosotros vamos a ver el resultado de nuestras meditaciones referente a esos yoes curiosos, ¿sí? Eh, y bueno, como les decía, el trabajo de la lujuria pues es de toda la vida, porque pues es un defecto que traemos, pues podríamos decir que desde el reino animal, donde hemos pasado y a través de nuestras 108 existencias pues hemos hecho mal uso de la energía, hemos fornicado de todo tipo de maneras y pues ciertamente es un defecto, digamos, la lujuria con una gran legión. Es una gran legión que tiene muchos detalles que incluso pues se va a necesitar de años, ¿sí? De años de toda la vida para poderlo eliminar en su totalidad, ¿sí? Y pues es fundamental, sí o sí, si nosotros tenemos ese ánimo de despertar nuestra conciencia, de crear esos cuerpos existenciales del ser, de liberarnos del sufrimiento, necesitamos lograr la castidad, ¿sí? Para que haya poder en nuestras creaciones. Les repito, si nosotros entramos a este tipo de prácticas superiores de suprasexo y no eliminamos estos yoes, pues lo que vamos a hacer es alimentarlos de una forma pues cada vez más fuerte, ¿sí? Al punto en que va a llegar el momento en que ese tipo de infrasexo, de degeneración, va a terminar jalándonos y arrastrándonos a cometer cada vez actos más deplorables, ¿sí? A llegar al homosexualismo, al lesbianismo, a las orgías, al intercambio de parejas, eh, a la zoofilia, a la necrofilia, y bueno, pues ya esos son unos yoes ya muy pesados, hasta el punto de llegar al celibato, ¿sí? Donde ya la persona pues siente repulsión, siente asco por el acto sexual, y esto pues les repito, se da porque pues ya una persona pasó por todos los procesos de excitación más fuertes, y ya al punto de que pues ya se sació de todo, ya todo le da asco, y pues bueno, la idea es que nosotros no caigamos allá, por eso es la importancia de resaltar este estudio. Me hubiese gustado ser a lo mejor un poco más claro con algunos términos en esta conferencia, pero
bueno, por problemas y términos de políticas de Facebook, pues no pude expresar a lo mejor cierto tipo de términos más claros y concisos referente a la lujuria, para, bueno, no tener como pues detallitos, ¿no? En ese aspecto de políticas de privacidad y cosas por el estilo de Facebook, ¿sí? Pero bueno, espero haberme hecho claro en este tema, y pues para personas que tengan muchas dudas o este proceso de la lujuria, se les invita a que pues nos escriban internamente sin ningún problema, o sea, todas las respuestas que estén de nuestra parte pues van a ser resolvidas para ustedes, y bueno, pues no quedarse con la duda, ¿no? Ese es el estudio del día de hoy. Y bueno, pues es todo por el momento. Gracias por haber estado. En la siguiente conferencia vamos a profundizar acerca de lo que son los yoes de la brujería, de lo que hablamos un poco hace un momento, ¿no? De lo que ya se conoce a través de lo que es el sexo, el poder que tiene el sexo. Y bueno, para que pues igual estén atentos, en que conozcan y profundicen en estos términos de la sexualidad, ya que son lo que nos va a redefinir, ¿sí? Como magos blancos o como magos negros, ¿sí? Tenemos que ser muy cuidadosos en esos aspectos, por eso es la importancia de estos temas exponer, ¿sí? Bueno, Sonia nos acompañó, muchísimas gracias, Sonia, por haber estado. También nuestro compañero Jaciel Toscano nos acompañó, un saludo, un abrazo para él. Gracias, es importante este tema para llevarlo a la reflexión en nuestra meditación, ¿sí? Como les decía, este efecto de la lujuria no debemos de dejarlo en un aspecto pasivo, ¿sí? Debemos de agarrarlo con rebeldía psicológica, ver cada vez más detalles y detalles y detalles, porque, bueno, la lujuria es muy, muy amplia, tiene muchos detalles. Hay algunos que a lo mejor no hemos puesto en práctica físicamente, pero los hemos alimentado a través de la imaginación mecánica, a través de la pornografía, y bueno, pues ya toca a cada uno de nosotros ver eso en nuestro interior y empezarlo a trabajar, ¿sí? Y recuerden, pues la guía más correcta pues va a ser la de nuestro ser, que internamente nos va a hacer ver qué detalle es urgente trabajar en nuestra psicología, ¿sí? Para ponerlo en meditación. Y bueno, pues no siendo más, compañeros, muchísimas gracias por haberme acompañado en este tema tan interesante. Y pues los veo el día jueves con el siguiente estudio. Que pasen una excelente noche y pues muchísimas gracias.